La contingencia explicada por quienes más saben. Aquí comienza la clase de hoy en turno en vivo. Así es, y para dictar la clase de hoy tenemos por supuesto al favorito de los lunes, diputado, militante del Frente Amplio, bullanguero, Sí. también Padre de familia. Rodolfo, ¿Por qué Rodolfo? porque ese es su segundo nombre. Su po. segundo nombre. Echeverry también. También hijo de, como dice el de la Casa de Bello y esas trilogías y Sí. todas esas cosas. Un aplauso para nuestro querido Gonzalo Vinter esta mañana. gracias. Bienvenido, Distrito 10, diputado. que agrupa las comunas de, mira, les voy a decir, Macul, Ñuñoa, Santiago Centro, Providencia, La Granja, me queda una, ¿no? Perdón, ¿las puedes repetir? Macul, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Santiago Centro. San Joaquín. San Joaquín, ahí están las 6 comunas San del Joaquín, distrito que representa el diputado. San Joaquín, que siempre estoy muy agradecido porque es en la que mayor porcentaje de votos he sacado en las últimas dos ¿En elecciones. serio? En la comuna de Arturo Vidal. En la comuna Arturo Vidal, sí. Conozco mucha gente que compartió con él en la infancia. Con Arturo Vidal, que Sí. no fue elegido como uno de los top 3 futbolistas por Pedro Carcuro. ¿Qué le piensa quiero contar usted, eso, diputado. Perdón, esto me lo perdí. Supe que vino. Sí. Vino Pedro Pero Carcuro no vi la y La entrevista. Paz le preguntó top 3 mejores futbolistas de la historia. Y fue muy Tres mejores futbolistas de nacionalidad chilena. de la Sí. historia. De la historia. Y dijo en este orden, No de la selección chilena, de nacionalidad chilena. sí, en todos sus formatos. Ya, Club, que no es lo mismo. Lo sé. Y dijo, número 1, Elías Figueroa. ¿Ok? Número 2, Iván Luis Zamorano Zamora. Sí, sí. Número 3, Alexis Sánchez. Y yo le pregunto, Sánchez. dejó fuera Arturo Vidal. Mucha gente cree que es el número 1. Claro. Y él dice, no me parece. Los otros 3 son superiores. Ni siquiera dio argumento, lo dejó fuera automáticamente. Mira. Primero, respecto de Elías Figueroa, tengo evidentemente un problema porque uno tiene que, en parte, creer en quienes vieron su trayectoria en vivo y partido a partido. Yo he visto en realidad muchos, y muchas veces, compactos de sus mejores jugadas. Claro. El tema es que si tú tomas las mejores jugadas de una persona, yo te puedo poner, o sea, no sé si han visto un compacto de Superman Vargas, su mejor atajada. Uno dice, bueno, el mejor del mundo, pero probablemente no era el mejor Sí, del pero mundo. hay dato que mata el relato. Sí. Fue electo mejor jugador de No, pero América. espérate, po. Franz Beckenbauer Yo, dijo que escuchando era tan a bueno la como gente él. que lo vio, uno hace un mecanismo parecido al que hace la inteligencia artificial. Y uno procesa los datos, y a mí me queda la impresión de que efectivamente pareciera ser que es el mejor futbolista de la historia, pero no puedo hablar con propiedad sino de los que vi. De los que vi, efectivamente Iván Zamorano fue muy importante para la autoestima nacional. Tanto así que esto lo hemos comentado, pero Iván Zamorano se retira en La Moneda, en el Palacio de la Moneda, el que hace el anuncio del presidente de la República. ¿Ya? Jugó en el Real Madrid, fue pichichi. De veras. Lo veíamos en Megavisión, lo seguíamos, Yo- que éramos niños en los 90, en Claro. Megavisión, el año 95, con relatos de... Es difícil, de Milton Millas. Sí. De Milton Millas, que tenía una. Y del. Porque decía gol, gol, Y del gol. Magallánico. Sí. No, ese no era, ese vino Sí, pues después. era de Mega. El gol. Sí, pues ese era de tal sabor. ese es Gol. posterior. Bueno, pero top 3 pero de estaba Gonzalo Mimisa Vinter. también. Mimisa era el que yo tiendo a pensar que es Vidal, Sánchez y Figueroa. Mira el ranking. Yo voy a decir el del mío. El diputado. mío es Figueroa, Vidal, Zamorano. Yo voy a decir la turno Espera, pregunta. perdón. Es que yo no lo dije en orden. Ah, Yo dije cuál era el tridente. Pensé que estábamos en eso. y En ese caso, yo diría. No, filo, da lo mismo. Ya, Es que es muy pero difícil, es muy difícil. Pero como Vidal he visto muy pocas cosas en la cancha, lo completo que era. Vidal, además, en la historia de la selección, jugó de lateral, de líbero, de central, de mixto. Incluso de creador jugó en un par de partidos. No al nivel que tenía como mixto, o MC, como le dicen los jóvenes Los que ahora. jugaron Winning Eleven o Los Best. pero era una cosa impresionante. O sea, uno veía la Champions League y era el tipo era el protagonista, y jugó en el Bayern Múnich, y jugó en el Barcelona, y jugó en la Juventus. Y en Chile nunca jugó, lamentablemente, en ningún equipo importante, digamos. Oh, Pero, Salió que llevó la Perdón, final de la no, sí, me Sudamericana, equivoqué. salió campeón, salió campeón en el Me confundí, 2024. di un dato mal, lo confieso, di un dato mal, me equivoqué. Diputado, Ya, diputado, cambiamos que de tema. Mantengamos la Me buena cabré, onda. me cabré. Para que mantengamos la buena onda y para que el chat siga opinando, es un pero grandísimo de Arturo cosas importantes. Y yo me pico con Arturo Y Vidal se cuando pica dice solo, cosas, máxima. pero cuando alguien de fuera de Chile, cualquier persona que no tenga nacionalidad chilena, critica a Arturo Vidal, a mí me da una cosa, pero una Es como furia cuando uno que me invade y me dan ganas así como a decir,
el próximo que critica a Vidal nos vamos a... Es como cuando critican a convierto en alguien de el la Perhan, familia. ¿cachai? Como uno sabe que tiene algún primo pastel o el tío curado, pero que alguien te lo venga a decir. Uno solo puede pelar a la O sea, familia. que Uno una nomás. persona de cierto país que está al otro lado de la cordillera me diga que Rodrigo de Paul es mejor que Arturo Vidal, con esa persona solo podemos agarrarnos a combo. Y no es que yo quiera pegarle, es que yo quiero, es que porque estoy dispuesto a perder esa pelea. Es que no hay nada que discutir. Ahí está las declaraciones futboleras. Es que del uno de los dos diputado tiene Gonzalo que, Vinter. uno de los dos tiene que quedar ceder sangrando Por después de supuesto. esa declaración. de este ambiente futbolístico, pero ahora vamos a lo que nos convoca turninos y turninas, que tiene que ver con la política y sobre todo con el tema que ha dado que hablar este fin de semana, que tiene que ver con el mecanismo de cobranza de la tesorería de la República a los deudores del CAE. De hecho, de eso se trata la turno pregunta, la podemos mirar, señor director. Manden sus audios al más 569-97468. También compártanos su opinión en el chat. ¿Qué opinas de los embargos a los deudores del CAE? Más 569-97468. ¿Qué ha sucedido? Deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, denuncian que la Tesorería General de la República embargó la totalidad de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias, incluidos sueldos y ahorros, en medio del endurecimiento del plan de cobro impulsado por el gobierno. Los afectados, por supuesto, cuestionan la legalidad de las medidas y aseguran haber quedado sin recursos para enfrentar los gastos básicos. Este es un tema que se ha tomado la agenda noticiosa. Diputado, tiene varios recovecos, no sabemos qué Muchísimos. pensar. ¿Es legal? ¿No es legal? Son 20 años de historia. 20 años de historia, por ahí la ministra dijo que se había avisado, se dijo primero que esta embargo, posibilidad de embargo, iba a afectar a las personas que ganaran sueldos sobre los 5 millones, pareciera ser que no es así. Opiniones, Gonzalo Vinter, esta mañana de Turno en Vivo. ¿Partimos por el derecho o la política? Ustedes me... Partamos por el me derecho, activan porque el lado yo de- creo que lo que le importa a la gente, y mucha gente por interno que ve Turno me ha dicho, por favor, explíquenos qué está pasando, porque está muy asustado de que le embarguen. Hay gente que ya le han, yo le digo embargado, pero es la retención del dinero, que te lo quitan se meten a tu cuenta y no lo puedes sacar. Veía el reportaje, veía una nota en Chilevisión Noticias de una persona que fue a comprar un helado, y después a su hija quiso pagar y vio que no tenía fondo. Entonces hay mucha gente asustada, mucha gente preocupada, y yo creo que antes de la política tenemos que ayudar a las personas que nos están viendo y cómo las podemos guiar, porque están de verdad muy Sí. urgidas. En eso hay que ser bien cuidadoso, porque hace poco había un abogado que decía que hacía unos TikToks en donde decían no paguen, no va a pasar nada. Y por eso yo quiero ser cuidadoso con esto. Y los borró todos, dijo Eh, que era para no tergiversar, pero yo creo que ese abogado tiene que salir a dar Y explicaciones, además, claro, porque trabajaba en tesorería y dijo conocer cómo funcionaba internamente. El problema es que yo creo que él se basó en cómo está operando tesorería más la legalidad del asunto. Y él dijo, tesorería en general le va a costar mucho cobrar, no lo va a hacer. y en no se este preocupen. momento, ya, lo que pasa es que voy a advertir inmediatamente que yo no voy a dar una respuesta que sea satisfactoria para el que requiere información concreta y cierta de cómo operar, porque nos falta mucha información y nos falta también el debate posterior a la información, que es el de la interpretación de las normas por parte de las instituciones. Y yo justamente con este tipo como antecedente voy a ser extremadamente cuidadoso de no entregarles una información que los induzca a error, ¿ya? Ujú. En Chile, en principio, los sueldos son inembargables, a excepción de determinadas normas especiales que pueden estar incluidas en determinadas leyes especiales. Eso ya nos da una indicación política acerca de que el tema de cómo sacarle plata a la gente, Chile ya lo tenía resuelto cuando era para proteger al banco al cual le debíais plata del CAE, ¿cierto? O al Estado cuando le debíais plata del CAE, pero para la ley Papito Corazón tuvimos que hacer una ley especial, po. Ahí no- Claro. o sea, Sí. el Estado de Chile resolvió hace 20 años cómo sacarle plata a la gente para pasársela a un banco, pero para pasársela a tus hijos, eso me parecía sumamente complicado. Al mismo tiempo que ya sabemos que la tesorería por una deuda del CAE puede entrar a tu cuenta, pero la unidad de análisis financiero para ver si tu cuenta está relacionada con el Tren de Aragua, ahí no se puede. O sea, para que veamos ya el carácter social y político del Estado de Chile, cómo la estructura del Estado de Chile es clasista, ¿ya? La interpretación de las normas acá es compleja. En Chile los sueldos son en principio inembargables hasta cierto punto, que supuestamente son 53, 53, 56 UF. UF, que serían lo mínimo para subsistir un mes, pero la información que a nosotros nos está llegando es que los habrían dejado vacíos. Eso me parece a mí una inmoralidad
y me parece inaceptable, y es imposible, como no voy a dar consejos como abogado, voy a tener que pasarme a la política. Es inaceptable toda vez que fue el Estado de Chile el que creó el crédito con aval del Estado como único mecanismo posible para ciudadanos que no podían pagar sus estudios superiores, en un mundo en donde no tener estudios superiores significaba, digamos, una marginalidad laboral que todos querían, de la cual todos querían huir. Pero lo hace con intereses del 5.865%, es decir, una deuda extraordinariamente alta, pero le entrega la facultad de hacer carreras justamente a empresas que legalmente eran sin fines de lucro, pero que en verdad eran con fines de lucro, cuya salida laboral lo decidían esas empresas que justamente se quedaban con la plata. Y además le hace un daño enorme a todos los chilenos, porque inclusive cuando la persona no va a pagarle al banco, permite que sea el Estado el que se termine haciendo cargo de esa deuda. Entonces, aquí hay una generación de chilenos que solo pudo acceder a la universidad pagando cantidades extraordinarias a bancos y al Estado, cantidades extraordinarias que no corresponden a lo que costaban sus carreras. Y eso es bien importante, chilenos y chilenas. No es que el Estado y las familias se gastaron cantidades enormes de dinero en educación, en profesionales, en sueldos de profesores, en estudios en el extranjero, en pizarras o en tiza, en plumones o en tablets para poder... No. Se lo gastaron en intereses bancarios. No lo gastamos en educación. Nos lo gastamos en que el Banco Santander quisiera ponerse con la plata. Tanto así que el 2011 o 10 sale un informe del Banco Mundial en donde dice a Chile le hubiese salido más barata la gratuidad universal que el crédito con aval del Estado. Y por eso es que el gobierno del presidente Boric dice yo tengo que hacerme cargo de esta situación. En primer lugar, porque no era cierto que los deudores del CAE fueran ricos. De hecho, una gran cantidad de los deudores del CAE no terminaron sus carreras y terminaron debiendo la plata igual. Y de los que están morosos, cerca del 75% ganan menos de 750 lucas. ¿Ya? Entonces estamos hablando de chilenos de clase media o media baja que además de iniciar su carrera laboral con los desafíos de cualquier carrera laboral, como mantener a tu familia, tienen esta carga que los estudiantes de clase alta no tienen porque pudieron pagarla íntegramente. Ese es el primer motivo por el cual el gobierno del presidente Boric dice yo me tengo que hacer cargo de esto. El segundo motivo, y que es el que menos se ha dicho, es porque el Estado de Chile tiene una serie, y aquí sí tienen que poner atención, tiene una serie de papelitos. Vamos a hacer la vuelta larga, ¿ya? Tú eres deudora del CAE. ¿Tú eres deudora del CAE? No, gracias a mis padres. Yo soy deudor del CAE y estoy al día. Ya. Tú eres deudor del CAE. Imagínate que tú no terminaste la carrera, estudiaste criminalística en la universidad, bueno, o da lo mismo, estudiaste en la Universidad del Mar, quebró la universidad, imagínate, quedaste a la deriva, quedaste debiendo un montón de plata, ¿ya? Y tú hoy día te dedicas ya, qué sé yo. Uber. No, porque eso les va bien. Te dedicas a algo que gana muy poca plata. Tanto así que yo hago un análisis... Call center. Entonces, el Banco Santander hace un análisis financiero tuyo y dice, tú no vas a pagar nunca. Y ahí uno podría decir, bueno, si el Banco Santander estuvo dispuesto a quedarse con los intereses, corriendo el riesgo de prestarle plata, el Banco Santander va a fregar cuando constate que tú no le puedes pagar. Pero no, justamente una de las particularidades abusivas, a mi juicio, de la ley del año 2005 que crea el crédito con aval del Estado, es que dice, si es que llego a la conclusión cierta de que usted no me va a poder pagar, no tiene las condiciones para pagarme, entonces yo le digo al Estado de Chile, usted me paga íntegramente a mí. O sea, el banco no perdía nunca. Entonces, el Estado de Chile tiene un papel que dice, vale por una carrera, firma Sebastián Flores Muga. ¿Cierto? Y la carrera tiene un costo. Pongámosle que la deuda es de... ¿Cuánto cuesta una carrera? En mi época costaba 2 palos mi carrera. No, pero costaba 2 palos. Costaba 2 palos. ¿Qué cosa? ¿El año? El año, pues. Sí, por el año, hablo del año. Ya, pues, pero por 5 años más intereses. No, pero el año debe costar 8. Ya, pero pongámosle que en tu época costaba la totalidad de la carrera. Como 200 lucas, 150. No, pero la totalidad 15. de la carrera, no la pagaste nunca. Claro. Pongámosle que costó 20 millones de pesos.
Entonces, como esto vale 20 millones, el Estado de Chile, cuando le cuenta al mundo cuánta plata tiene el Estado de Chile, este papelito lo ingresa a su Excel como un papelito que vale 20 millones de pesos. Porque efectivamente es un papel que me permite a ti cobrarte 20 millones de pesos. El problema es que este papel yo lo tengo porque me lo pasó el Banco Santander, y me lo pasó el Banco Santander justamente porque constató que tú nunca ibas a pagar esto. Y eso es lo que se llama, turninos y turninas, activo tóxico. Es decir, está en la lista de los activos porque vale por 20 millones. Entonces cuando uno te ¿cuánta plata tenés? Imagínate, yo tengo 20. Aquí tengo 20 millones. Pero yo sé que Flores Muga nunca me lo va a poder pagar. Porque Flores Muga no terminó la universidad, nunca va a tener 20 millones a su haber. ¿Ya? Entonces, como estos no son 2, sino que son miles, el presidente Boric también dijo, ¿sabe qué? Yo tengo que sincerar esta cuestión. Y a los que ganan muy poca plata y no terminaron la carrera, ganan 750 lucas, y además yo como Estado los metí en este embrollo porque los mandé al Banco Santander con un crédito con intereses del 6% a carreras que estaban acreditadas por mí, el Estado, o que no estaban acreditadas ni siquiera. Y que tenía, imagínate, yo como Estado le avalé para que fuera una carrera que no estaba acreditada, en una universidad que no estaba acreditada, con un crédito con las segundas carreras más caras del mundo después de Estados Unidos, en la universidad que quebró, porque yo no la fiscalicé. O sea, yo lo metí en este embrollo y además le ando diciendo al mundo que tengo toda esta plata que nunca voy a cobrar. Entonces ahí el presidente Boric también dijo, tengo que hacer un mecanismo de cobranza distinto y que a algunos les signifique simplemente no pagar porque en realidad no son victimarios respecto a esta deuda, sino que son víctimas de esta desregulación absoluta. Y atención, no es desregulación por falta de interés o por olvido, es desregulación por interés, porque los bancos hicieron una pasada extraordinaria, sacaron hasta el último peso y le lograron prestar plata a gente que, o sea, imagínate el negocio perfecto. Yo le presto plata al que puede pagar y al que no puede pagar. Y al que no puede pagar, sencillamente se lo cobra al Estado. Entonces también la cantidad de plata que pagaron los chilenos que no fueron a la universidad para que el Estado de sus impuestos le pagara a los bancos fue una cantidad extraordinaria. Por eso es que es tan polémica esta situación. Ahora bien, en esto convirtió José Antonio Kast el Estado de Chile en una empresa de cobranza para gente de escasos recursos, para clases medias y medias bajas, al mismo tiempo que estamos en el Congreso Nacional debatiendo, mañana, de hecho, votando el levantamiento del secreto bancario, no por el deudor del CAE, el levantamiento del secreto bancario para que la unidad de análisis financiero de Chile, que nos debe proteger contra el crimen organizado, pueda constatar si es que el Tren de Aragua está o no utilizando una cuenta para sus movimientos. Y al mismo tiempo se vota en el Senado en las próximas semanas un mecanismo propuesto por el presidente Kast para rebajarle los impuestos a quien, violando la ley, haya sacado plata de Chile sin pagar impuestos. Es una cosa impresionante como el clasismo en Chile, que antiguamente cuando uno decía ¿qué significa clasismo? Y uno se imaginaba como a un personaje interpretado por Delfina Guzmán, ¿cierto? Como haciendo comentarios desagradables contra un personaje de una clase inferior a ella. No, señores. El clasismo no es el personaje de Delfina Guzmán. El clasismo es ley en Chile. El clasismo es decisión del Estado de favorecer a las personas que más tienen con las leyes y perjudicar a los que menos tienen. Quiero ser muy claro con esto. En este momento en el Senado se debate perdonazo para los evasores tributarios de altos impuestos al mismo tiempo que una interpretación de la norma para que la Tesorería General de la República pueda dejar sin sueldo a una persona que gana 1,5 millones de pesos y que fue, a mi juicio, de algún modo estafada por el Estado a través del crédito canal del Estado, generando tremendas ganancias para el banco, más encima. Y diputado, respecto a lo que estamos conversando, ¿qué medidas se están discutiendo? A mí esto le sulfura. Me molesta mucho porque esta gente siempre tuvo esa visión de mundo, siempre tuvieron autoconciencia de clase, ¿no? Por eso el secreto bancario es tan escandaloso, el hecho de que para la política sea súper polémico, pero fuera del mundo político no es polémico. No, yo soy diputado por La Granja, por San Joaquín. Nadie está tan preocupado de que le levanten el secreto bancario.
Pero en la política es tremendamente delicado porque todos los que les preocupa tienen capacidad de hacerse representar en la política. Pero me da pena porque esa gente antiguamente era derrotada en las elecciones. Y ahora ganaron con el voto popular. Ahora, ganaron por otro motivo. Ganaron porque prometieron que iban a terminar con la delincuencia. Era una hipérbole, Ganaron porque iban a terminar con la delincuencia. era una metáfora. Y lo que están haciendo es otra cosa. Es quedarse con la plata. Quiero leer un comentario acá del chat. Sebastián que dice: buen día, turninos, comparto mi testimonio. Un año cesante y lo informé a Tesorería General de la República. Igual me sacaron la última plata que tenía para subsistir hasta encontrar pega. Lloré de la impotencia y desesperación. Qué terrible es leer esta testimonios que están acá enviándonos la gente en el chat. Recuerden mandar su audio también al más 569-97000-468 porque queremos también escuchar ustedes cómo lo están viviendo. Su testimonio también puede ayudar a otras personas que están preocupadas sobre este tema. Mira, Mauricio Valderrama Rodríguez dice: no vamos a ir contra González, contra el abogado, cuando quien tiene que dar la explicación es la Tesorería General de la República, porque hay procedimientos jurídicos y aplicación de la norma, porque a Ponce Lerú no le cobraron la deuda por litio. Así es. También. Diputado, también hay muchos comentarios acá en el chat que preguntan por las expectativas generadas del gobierno anterior, donde se decía lo que usted está diciendo ahora, que algunos simplemente no podían pagar. Hay cierto tipo de personas que responsabilizan un poco al gobierno anterior. Leámoslo. ¿Qué expectativas generadas a los deudores del gobierno anterior? ¿Hay alguna autocrítica? Yo pensé que era más... No, la gente es respetuosa acá. Sí, ¿Hay autocrítica? Sí, diputado, porque... Autocrisis. La bancada del Frente Amplio ayer ofició a la Tesorería General de la República, pero una promesa del gobierno de Gabriel Boric y por la que mucha gente votó. Yo conozco a mucha gente que dijo: voto por Boric porque van a condonar la deuda del CAE. Y algo que no le achuntaron, po. Que no se pudo cumplir. Y le achuntaron, po. ¿En qué sentido? Que el gobierno del presidente Boric, el presidente Boric como candidato dijo: si yo fuera presidente, yo impulsaría esta medida, ¿no? Y la impulsamos hasta el hartazgo. ¿Y por qué la impulsó el gobierno hasta el hartazgo. ¿Y por qué no se hizo realidad? Porque la derecha tenía mayoría en ambas cámaras, tanto así que nos tuvieron 2 años trabajando y lijando el proyecto que se presentó para la condonación del CAE, que no era condonación absoluta, que no era condonación al 100%. Era personas que ganaran menos de tanto, que hubiesen terminado la carrera, además con un mecanismo de cobranza distinto, que era mucho más eficiente, que era a través de los impuestos y bla, 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 bla. Se presentó el proyecto. Y se presentó el proyecto de tal modo que la derecha lo aprobara. O sea, se le quitó, digamos, bastante dentadura. Se aprobó en la Cámara y llegó al Senado y lo tramitaron, y lo corrieron, pero la derecha fue. Entonces, lo que yo le diría a esa persona es: perfecto, usted quería que eso se convirtiera en ley, para eso necesitaba al gobierno, a la Cámara de Diputados y al Senado. Y ganó en el gobierno le cumplió la promesa, lo impulsó por todos los medios, le puso energía, le puso ganas, pero se perdió en el Congreso. Porque en el Congreso perdimos las elecciones, no solo esta, las anteriores también, y eso es bien importante que lo sepan. Estamos conversando con Gonzalo Vinter, diputado de la República, sobre y eso me gusta decirlo sin ánimo como autoflagelante, porque va a seguir pasando siempre que usted como ciudadano va a pedirle cosas a un presidente que requieren pasar por el Congreso, y usted lamentablemente va a tener que hacer un análisis de lo que pasa en el Congreso también. Por eso es bueno que usted escuche turno. Por eso. Mira, acá también quiero leer este comentario del chat. Seba y diputado dice: amigos, acabo de activar un convenio con la TGR, cuota de 71.000 por 23 meses para ir saldando la deuda. Diputado, preguntarle a usted... Un datito, desde las movilizaciones del 2011, que ya no se puede, o sea, del 2011 en adelante, post-movilizaciones, se estableció que no se podía contratar CAE por más del 2%. Y al mismo tiempo, después, post-movilizaciones, se estableció el cobro contingente al ingreso. Es decir, que no te podían cobrar cualquier cifra, sino un porcentaje máximo del ingreso que efectivamente la persona estaba recibiendo. Eso de la cuota normal, no de la morosidad, porque ahí se activan otros mecanismos. Perfecto. Le iba a consultar porque ¿qué medidas van a tomar ustedes como oposición contra estos embargos que está afectando a los deudores de CAE, la tesorería, quitando algunos sueldos, como decía Seba? Hemos visto el testimonio de ese papá que fue a comprar un helado y no había plata en la cuenta. Me imagino que ustedes también los tomó de sorpresa. Totalmente. Entonces, ¿cómo Totalmente, se están porque organizando esto no fue una ley, po. Claro, fue un día para otro. Como dije al principio del programa, se pensaba que iba a ser para
gente que ganara No, más de 5 millones. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a están? activar todos los mecanismos. Eso significa que vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para que nos entregue información acerca de cómo está aplicando este criterio. Luego vamos a tener que oficiar a la Contraloría General de la República para que se pronuncie acerca de si la interpretación de la ley que se está usando es la que ellos avalan. Y lo mismo vamos a hacer probablemente con el Tribunal Constitucional. De aquello, si es que todos avalan que la actual ley es la correcta, vamos a tener que promover una ley que dé la interpretación que nosotros creemos que es la mejor, digamos, o la más justa, que obviamente va a ser difícil de sacar adelante, pero yo creo que pueden haber parlamentarios de derecha que se pongan una mano al corazón y que digan, no puedo a personas que sacaron una carrera apenas y que hoy día están sin pega, estarlos dejando sin ni un porcentaje de su sueldo. Entonces vamos a ir por todas las vías, que es solicitar cuál es la información, la interpretación correcta y luego por la vía legal. Lo que no obsta que también como partido podemos, ya no como parlamentarios, sino como miembro de un partido, también podemos, y lo estamos estudiando en este instante, están reunidos, ver si podemos ayudar con acciones judiciales, poniendo a abogados del partido a disposición. Pero ahí ya no es en tanto parlamentario, sino en tanto miembro de una organización. Ujú. Está